que la Iglesia es una sociedad de creyentes. La Iglesia católica se empieza a ver reflejada mediante una cosa muy clara que para todos nosotros debe ser, primero, es Jesucristo. Jesucristo es el que empieza este movimiento sin querer queriendo, y nosotros lo mantenemos vivo y vigente hoy en día mediante toda esa tradición y toda esa doctrina que le aprendimos no solamente a Jesucristo, a la Sagrada Escritura, sino a todos los santos padres. De allí, para pertenecer a la Iglesia, solamente es necesario el sacramento del bautismo. Todo bautizado hace parte y forma el gran pueblo de Dios, la Iglesia católica. Todos estos bautizados, cuando se reúnen, forman esa sociedad de creyentes, que nosotros la conocemos como la Iglesia. Estos bautizados católicos deben profesar una sola fe. Esa fe que profesa todo bautizado está contenida en el símbolo de los apóstoles, o que nosotros también conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Cuando profesa uno esa fe, cuando uno dice esa fe, cuando uno reza esa fe, se puede decir que hace parte del gran pueblo de Dios, como somos todos nosotros los católicos. Nos reunimos en torno a una fe, nos reunimos en torno a los sacramentos, nos reunimos en torno a la jerarquía de la Iglesia católica. Todos nosotros, pueblo de Dios, entonces, hacemos parte y formamos esta Iglesia. Esta Iglesia se compone de los fieles cristianos, y estos fieles cristianos son de dos clases. Unos son los fieles laicos y otros son los fieles clérigos. Estos fieles clérigos están ordenados de modo jerárquico como diáconos, presbíteros y obispos. Y los fieles laicos están organizados en consagrados y no consagrados. Los consagrados son todos los religiosos que profesan los votos de la pobreza, de la castidad y de la obediencia, y los demás son todos aquellos bautizados que están consagrados como sacerdotes, profetas y reyes mediante el sacramento del bautismo. Se organiza entonces de esa manera, de una manera clerical y de una manera laical, gracias al sacramento del bautismo, vuelvo y repito. Esto es lo que hace que la Iglesia se vaya organizando poco a poco, y se organiza de una manera tan plena que tiene su propio derecho, tiene su propia doctrina, tiene sus propios sacramentos. Todo le es propio a la Iglesia y no le es copiado de nadie. Por eso la hace una a la Iglesia. La Iglesia estructuralmente está organizada de la siguiente manera. Vamos a comenzar desde la parte más pequeña hasta la parte más grande. Primero están las cuasiparroquias, que son, como su nombre lo dice, casi parroquia, funcionan como si fuera una parroquia, pero desafortunadamente no funcionan como parroquia porque le hace falta algún número, qué sé yo, de fieles, o no tiene de asiento, no tiene su propio párroco. Luego siguen las parroquias, ¿sí?, que es una porción de la diócesis encomendada a un párroco que debe estar en comunión plena con el obispo que le rige. Estas parroquias, cuando se reúnen, ¿sí?, forman un arciprestazgo. Este arciprestazgo está regida por un arcipreste, que es un párroco, ¿sí?, que orienta los destinos pastorales de las parroquias más cercanas. Los arciprestazgos, cuando se unen, forman una diócesis que está al cuidado de un obispo, y todos los párrocos
de estos arciprestazgos que forman las parroquias están al servicio de este obispo para poder orientar la acción pastoral. Estas diócesis se unen y forman lo que se llama una provincia eclesiástica. En Colombia tenemos muchas provincias eclesiásticas, por ejemplo, la provincia del suroccidente colombiano, que está Pasto, está Ipiales, está Tierra Adentro, está Huepí, está Mocoa Sibundoy y está Popayán. Popayán es la arquidiócesis en las cuales se regentan todos estos, o se reúnen todas estas diócesis. Entonces contamos con las provincias eclesiásticas. Estas provincias eclesiásticas todas las provincias eclesiásticas forman una conferencia episcopal, y que en la gran mayoría de las veces estas provincias eclesiásticas, al formar la conferencia episcopal, reúnen a casi todo el país. Nosotros tenemos la Conferencia Episcopal Colombiana, que no hace mucho se reunió, y son todos los obispos de las diócesis que se reúnen para tratar temas a nivel nacional. Las conferencias episcopales, que generalmente, como vuelvo y lo repito, son nacionales, estas siempre tienen que estar al servicio de la Santa Sede. Y la Santa Sede tiene su estructura fundamental para regir todos los destinos de la Iglesia Católica en la Curia Romana. Así es como se organiza y como está conformada la Iglesia Católica. Estas estructuras, entonces, están por diócesis, por parroquias y por arciprestazgos. La parroquia es la porción más pequeña de lo que tiene la Iglesia, y es donde se fundamenta toda la pastoral de la Iglesia. Allí es donde nosotros tenemos claramente el funcionamiento, ¿sí?, de lo que cada iglesia particular o cada diócesis quiere, o allí es donde se ve reflejado lo que la Iglesia Católica quiere. Porque la parroquia debe estar en comunión no simplemente con su obispo y su diócesis, sino con todo lo que la iglesia particular a nivel mundial quiere. Los arciprestazgos entonces son reuniones, son agrupaciones de las parroquias vecinas que tienen los mismos problemas, se podría decir, o las mismas situaciones sociales. Y la diócesis es esa porción del pueblo de Dios que se ha encomendado a su pastor, que es el obispo, y el obispo es quien está rigiendo, con la ayuda de sus sacerdotes, está rigiendo el destino pastoral de su diócesis. ¿Por qué son importantes las parroquias? Las parroquias son importantes porque reúnen en sus sectores, en su territorialidad, reúnen en sus mismos problemas, en sus mismas situaciones, a los fieles laicos. Y pastoralmente se le puede atender a cada uno, se le puede atender. Por eso las parroquias son la porción más pequeña, para que su párroco pueda atender de la mejor manera a los fieles a él encomendados. Es una labor netamente pastoral, y se podría decir la pastoral individual, visitando a sus enfermos, visitando a sus familias, haciendo la pastoral social necesaria, qué sé yo. Los arciprestazgos se reúnen entre sí para fortalecer la pastoral diocesana y la pastoral parroquial. Y la diócesis reúne a todos, absolutamente a todos. Entonces, ¿qué es lo que trata de fundamentar la diócesis o de sacar adelante la diócesis? La labor pastoral a nivel macro. Y las parroquias y los arciprestazgos a nivel más individual o un nivel más particular.